La noche del vernissage había llegado. Estaba conversando con una periodista sobre el proceso creativo cuando sentí esa sensación inconfundible de ser observada. Esa energía familiar, densa y tóxica que reconocería en cualquier lugar. Me giré lentamente y allí estaba ella, María José. Le dijo algo al hombre que tenía a su lado y empezó a caminar hacia mí. Mi corazón se aceleró, las manos me sudaban. El viejo instinto de huir gritaba dentro de mí. María José se detuvo frente a mí. «Daniela», dijo, con ese tono de falsa sorpresa que conocía demasiado bien. «Vaya, estás diferente. Trabajas aquí en el evento. Qué bien que hayas conseguido algo». La antigua yo habría murmurado un gracias y buscado una forma de escapar. La antigua yo habría aceptado esa disminución disfrazada de cumplido, pero yo ya no era la de antes. Quédate conmigo hasta el final para saber cómo terminó esta historia. Esta es la segunda parte de mi relato de renacimiento, después de una relación tóxica, de cómo conocí a Elena y cómo su amor me salvó cuando todo parecía perdido. Si acabas de llegar, bienvenida. Dale like y suscríbete al canal para escuchar más relatos reales de amor entre mujeres. En la parte anterior conté cómo empezó todo, cuando estaba en el fondo del pozo después de un divorcio tras 8 años de un matrimonio abusivo con María José. Lo había perdido todo, el trabajo, la confianza, la esperanza, hasta que conocí a Elena, una mujer que no solo me ofreció una oportunidad, sino que también me devolvió el sentido de vivir. Si aún no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción. Es un relato sobre reencuentro, sanación y amor entre mujeres, cuando todo parecía perdido. Porque a veces las personas llegan justo cuando más las necesitamos. Un sábado, en el bosque Colomos, Elena me confesó sus sentimientos y yo, por primera vez, me permití sentir algo verdadero. Fue el inicio de algo nuevo. Pero toda transformación real exige más que un momento bonito. Exige enfrentarse a los fantasmas del pasado. Los 6 meses que siguieron a aquel sábado en el parque fueron los más intensos de mi vida. Elena y yo no hablábamos de noviazgo, de compromiso, de futuro. Simplemente seguíamos descubriendo poco a poco qué significaba esa conexión. En la oficina manteníamos cierta distancia profesional durante el día, pero en los almuerzos, en los paseos después del trabajo, en los fines de semana explorando Guadalajara, éramos solo nosotras dos, Daniela y Elena, 2 mujeres redescubriendo el mundo y a sí mismas. Aprendí cosas sobre mí que jamás habría imaginado. Aprendí que me gustaba levantarme temprano los domingos para preparar el desayuno. Aprendí que amaba fotografiar detalles urbanos y que mi mirada creativa nunca había muerto, solo estaba dormida. Aprendí que podía reírme a carcajadas sin sentirme culpable. Aprendí que mi cuerpo no era algo que debía ser controlado o juzgado, sino celebrado. Y descubrí que amar a Elena era diferente a todo lo que había conocido. Elena tenía una forma de tocarme que era reverente, como si cada gesto importara. Cuando tomaba mi mano, entrelazaba nuestros dedos lentamente, con intención. Cuando proponía algo que hacer, siempre era una pregunta antes que una afirmación. ¿Está bien? ¿Tú quieres esto? Al principio, eso me confundía. Con María José, todo era posesión. Eres mía. Yo decido. Harás lo que yo quiera. Pero Elena me enseñaba otro idioma, el del consentimiento, el respeto y la complicidad. Una noche, unos 2 meses después de aquel primer beso, estábamos en su apartamento. Era la primera vez que me quedaba a dormir. Habíamos cocinado juntas, riéndonos de cómo ninguna de las dos sabía hacer bien el arroz.
Vimos una película argentina que ella adoraba. Cuando la tensión entre nosotras se volvió palpable, cuando fue evidente hacia dónde se dirigía la noche, Elena hizo una pausa. «Daniela», dijo con sus ojos oscuros fijos en los míos, «no tenemos que hacer nada que no quieras. Podemos simplemente dormir, podemos solo abrazarnos, no hay prisa». Y fue ahí, en esa libertad para ir despacio, en ese respeto por mi tiempo, donde lo entendí. Eso era amor, no lo que había vivido antes. Eso era amor de verdad. «Lo quiero», susurré. «Quiero estar contigo. Quiero esto». Y fue la primera vez en mi vida que decir sí me hizo sentir libre en lugar de atrapada. Los meses siguientes fueron de crecimiento, no solo en la relación con Elena, sino conmigo misma. Mi trabajo como diseñadora despegó. Elena me recomendó a sus contactos y pronto estaba creando identidades visuales para otros estudios de arquitectura, cafeterías locales y pequeños negocios. Abrí mi propio perfil profesional en Instagram, compartiendo mis proyectos y mi proceso creativo. Y la gente respondió. Llegaban los me gusta, los comentarios amables, los mensajes de potenciales clientes, pero lo más importante era que me sentía orgullosa de mi trabajo. Por primera vez en años, firmaba mis proyectos con confianza. Diseño por Daniela Morales. Me mudé a un piso mejor. No era lujoso, pero era mío. Un pequeño loft con grandes ventanales, paredes blancas que decoré con mis propios cuadros y plantas que Elena me ayudó a elegir. Tenía un rincón solo para trabajar, con una mesa amplia, mi ordenador y mis cuadernos de referencia. Cuando entraba en ese espacio, ya no sentía ese peso en el pecho. Elena y yo decidimos no vivir juntas, y no fue por falta de amor, sino por una elección consciente. «Quiero que construyamos esto de una manera sana», me dijo una noche cuando surgió el tema. «Pasaste 8 años perdiendo tu identidad dentro de una relación. Ahora te estás reencontrando. No quiero que confundas estar conmigo con depender de mí». Y la amé aún más por eso. Teníamos nuestros pisos, nuestros espacios, nuestras rutinas individuales, pero también nuestros rituales juntas. Cenas los miércoles, paseos los sábados, domingos perezosos en los que cada una llevaba algo para cocinar. Era feliz, verdaderamente feliz, pero había algo que aún no había hecho. Algo que flotaba en el aire como una nube distante, pero inevitable. No había enfrentado a María José. No de verdad. Aquel encuentro en el supermercado había sido traumático, humillante. Había huido, y una parte de mí sabía que mientras no pudiera mirarla a los ojos y decir todo lo que necesitaba decir, siempre habría un pedazo de mí atrapado en aquel pasado. Fue una tarde de abril cuando sonó mi teléfono. Era mi amiga Dolores. «Dani, por fin lo conseguí. La exposición va a hacerse realidad». Mi corazón se detuvo. Habían pasado casi 8 meses desde aquella primera llamada, cuando yo todavía estaba demasiado rota para aceptar. «¿La exposición?», repetí. «Sí, recuerdas que te lo conté. En el Museo de las Artes. Conseguimos la financiación, los artistas están confirmados y será en 3 semanas. Y Dani», su voz se volvió más seria, más emocional, «te quiero a ti. Quiero que hagas toda la dirección de arte, los carteles, los catálogos, la señalética, la identidad visual del evento, todo». Mis manos empezaron a temblar, pero no era el temblor del miedo paralizante de meses atrás. Era emoción, era oportunidad. «Dolores, acepto». «¿En serio?». «Dani, no sabes cuánto me alegra. Te enviaré toda la información. Es un proyecto grande, pero sé que puedes hacerlo. Vi tu trabajo en Instagram. Has vuelto, amiga, y estás mejor que nunca».
Cuando colgué, me quedé sentada en silencio en mi estudio, procesando todo. Aquel mismo proyecto que había rechazado 8 meses atrás, cuando me sentía incapaz, demasiado pequeña, demasiado rota, ahora regresaba. Y esta vez estaba lista. Llamé a Elena de inmediato. Amor, no vas a creerlo. Las 3 semanas siguientes fueron de muchísimo trabajo. El proyecto de la exposición absorbía mis días y muchas de mis noches. Había más de 20 artistas de toda Latinoamérica, cada uno con su propuesta, su estética. Mi tarea era crear una identidad visual que unificara todo sin borrar las individualidades. Diseñé una paleta de colores vibrantes inspirada en el arte popular latinoamericano. Rojos profundos, amarillos solares, azules intensos. Desarrollé una tipografía personalizada que mezclaba modernidad con referencias a los movimientos artísticos de los años 60 y 70. Elena me apoyaba en todo lo posible. Me traía comida cuando olvidaba comer. Se sentaba a mi lado en silencio, leía mis conceptos y me daba su opinión sincera. «Esto está increíble, Dani», me dijo una noche mirando las láminas de presentación en la pantalla de mi ordenador. «No estás solo creando una identidad visual, estás contando la historia del arte latino, de nuestro pueblo, de nuestra resistencia a través de la belleza». Lloré, porque sí, eso era exactamente. Y ella lo había entendido. Una semana antes de la exposición, Dolores me llamó para una reunión en el museo. Necesitaba ver el espacio, entender cómo se aplicaría la señalización, cómo se colocarían los carteles. Cuando entré en el Museo de las Artes, me quedé sin aliento. Era un edificio histórico precioso con techos altos, paredes blancas y luz natural filtrándose por claraboyas, y estaba siendo transformado para la exposición. «Dani, ven, quiero presentarte a algunas personas», dijo Dolores, guiándome por el espacio. Conocí a los curadores, a varios de los artistas que ya estaban montando sus obras, al equipo de producción. Todos me saludaban con respeto, con admiración por mi trabajo. «Nos encanta la identidad visual. Los carteles son preciosos. Has captado justo el espíritu que queríamos». Cada elogio era un ladrillo reconstruyendo la confianza que María José había destruido. Al final del recorrido, cuando estaba a punto de irme, Dolores me llevó a un rincón más tranquilo. «Dani, necesito decirte algo». Algo en su tono me puso en alerta. «¿Qué pasa?». Uno de los artistas expositores es muy amigo de María José. Son amigos de toda la vida. Y, bueno, probablemente la traerá al vernissage. Sentí la sangre enfriarse en mis venas. «¿María José va a estar allí?». Dolores asintió, con los ojos llenos de preocupación. Intenté insinuar que quizá no era buena idea, pero no puedo prohibir acompañantes. Y no quería que te enteraras allí, de sorpresa. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. «Está bien», dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. «Está bien. Puede venir. Este es mi trabajo, mi logro. Y no voy a permitir que su presencia me lo quite». Dolores me abrazó con fuerza. «Has cambiado tanto, Dani. Estoy tan orgullosa de ti». Pero cuando salí del museo y me subí al coche, sentí la inquietud creciendo dentro. Tuve que respirar varias veces antes de poder arrancar. Fui directamente al piso de Elena. Cuando abrió la puerta y vio mi cara, no hizo preguntas. Simplemente me abrazó. «María José va a estar en la exposición», logré decir con la voz ahogada contra su hombro. Sentí su cuerpo ponerse tenso, pero su voz permaneció tranquila. «¿Cómo te sientes con eso?». «Con miedo, pero también con rabia. Rabia de seguir sintiendo miedo,
rabia de que aún tenga poder sobre mí. Elena me llevó al sofá, se sentó a mi lado y tomó mis manos. ¿Sabes lo que pienso?, dijo. Creo que el universo te está dando una oportunidad. No para demostrarle nada a ella, sino para demostrártelo a ti. Ya no eres aquella mujer que se la encontró en el supermercado. Te has reconstruido y quizá ha llegado el momento de mirarla a los ojos y decirle todo lo que nunca te atreviste a decir. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si vuelvo a ser esa Daniela pequeña, asustada, rota? ¿No lo harás?, dijo Elena con absoluta convicción. Porque esa Daniela ya no existe. Se transformó. Y además, sonrió apretando mis manos. Yo estaré allí, a tu lado. No para luchar tus batallas, sino para recordarte quién eres. Lloré, pero eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Pasé la semana siguiente preparándome, no solo terminando los últimos detalles de la exposición, sino también preparándome emocionalmente. Escribí una carta para mí misma, una carta en la que enumeré todo lo que María José me había hecho. El control, la manipulación, el dolor. Y luego escribí otra carta con todo lo que había logrado desde que me fui. El trabajo, el piso, Elena, mi autoestima reconstruida. La noche anterior al vernissage no pude dormir. Elena se quedó conmigo, abrazándome, sus manos acariciando mi cabello con movimientos suaves y reconfortantes. Mañana, pase lo que pase, vas a estar bien, susurró en la oscuridad, porque ya has ganado. Ya te has liberado. Lo que ocurra mañana será solo la confirmación de eso. La noche del vernissage había llegado. Pasé toda la tarde preparándome. Elegí un vestido midi color vino tinto que había comprado especialmente para la ocasión, elegante, sofisticado, que me hacía sentir poderosa. Dejé mi cabello suelto, con ondas naturales, y me maquillé con esmero, sin exagerar. Me puse los pendientes de plata que Elena me había regalado. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía. No porque fuera extraña, sino porque era nueva. Era la Daniela que podría haber sido si no hubiese perdido 8 años de su vida. Era la Daniela que estaba llegando a ser. Elena llegó a recogerme, con un blazer negro sobre una blusa blanca, pantalón de pinzas y zapatos planos. Estaba guapísima, elegante, con esa confianza natural que siempre la acompañaba. «Estás preciosa», dijo al verme con los ojos iluminados. «Tú también», respondí, y por primera vez no me sentí incómoda al recibir un halago sobre mi aspecto. Llegamos al museo cuando ya había bastante gente. La entrada estaba decorada con los carteles que yo había diseñado, colores vibrantes, tipografía firme, imágenes de los artistas participantes. Ver mi trabajo allí en gran formato, tangible, real, fue surrealista. «Tú creaste todo esto», susurró Elena a mi lado tomando mi mano. Entramos juntas de la mano. Y si alguien miró, si alguien juzgó, no me importó. Por primera vez en mi vida, no escondía quién era ni a quién amaba. Dolores vino corriendo hacia nosotras con los ojos brillando. «Dani, está perfecto. Mira esto», señaló las paredes donde mi señalética guiaba a las personas por las diferentes salas. «Has transformado este lugar. Todo el mundo habla de la identidad visual». Me presentaron a más gente, curadores de otros museos, artistas, coleccionistas, periodistas que querían saber más sobre el concepto detrás del diseño. Y por primera vez hablé de mi trabajo con seguridad, con orgullo, sin disculparme por existir. Elena permanecía cerca, pero me dejaba espacio. Podía sentir su mirada de vez en cuando, esa sonrisa de orgullo, y eso me daba aún más confianza. Estaba conversando con una periodista sobre el proceso creativo cuando lo sentí.
esa sensación de ser observada, esa energía familiar y tóxica que reconocería en cualquier lugar. Me giré lentamente y allí estaba ella, María José. Llevaba un vestido negro elegante, el cabello impecable, esa postura de superioridad que conocía demasiado bien. Estaba junto a un hombre que debía ser el artista amigo suyo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Por un momento nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente, y lo vi la sorpresa en sus ojos, la sorpresa de verme así, hermosa, segura, rodeada de personas, claramente en una posición destacada en el evento. Dijo algo al hombre que la acompañaba y empezó a caminar hacia mí. Mi corazón se aceleró, las manos me sudaban, el viejo instinto de huir gritaba dentro de mí. Pero entonces sentí la mano de Elena rozando suavemente mi espalda, no tirando de mí, no sujetándome, solo ahí, presente, un apoyo silencioso. Respiré hondo. María José se detuvo frente a mí. «Daniela», dijo, con ese tono de falsa sorpresa que conocía tan bien. «Vaya, estás diferente. ¿Trabajando aquí en el evento? Qué bien que hayas conseguido algo». La antigua yo habría murmurado un gracias y habría buscado la forma de escapar. La antigua yo habría aceptado esa humillación disfrazada de amabilidad. Pero yo ya no era esa mujer. «No estoy trabajando aquí, María José», dije con voz firme, clara. «Dirigí todo el arte visual de este evento. Todo el diseño que ves aquí lo he creado yo». Vi cómo fruncía el ceño ligeramente, con esa molestia típica de quien no espera resistencia. «Ah, qué bien. Siempre supe que tenías talento, pero ya sabes cómo eras cuando estábamos juntas. No tenías foco ni disciplina. Necesitabas a alguien que...» «Para». La palabra salió como una orden, firme, definitiva, y me sorprendió tanto como a ella. «¿Perdón?», parpadeó, poco acostumbrada a que la interrumpieran. «He dicho que pares». Sentí a Elena acercarse un poco más, colocándose a mi lado. «Voy a decirte algo que me costó mucho entender. Nada de lo que hiciste conmigo fue por amor. No me protegías, me encerrabas, no me cuidabas, me controlabas, y yo lo permití. Lo permití porque creía que no merecía nada más. Vi a algunas personas empezar a notar la tensión, el ambiente cargarse, pero no me importó. Pero sí merezco, María José, siempre lo merecí. Merecí respeto, carrera, libertad, amor verdadero. Y ahora tengo todo eso. No gracias a ti, sino a pesar de ti». Intentó hablar, mantener esa máscara de condescendencia, pero su voz sonó débil. «Estás exagerando, Daniela. Yo nunca... No necesita tu aprobación». La voz de Elena cortó el aire, tranquila pero firme. Se había colocado justo a mi lado, no delante. Compañera, no salvadora, y tú ya no tienes lugar en su vida. Vi algo cruzar los ojos de María José. Rabia, frustración, quizá incluso una chispa de reconocimiento de que había perdido todo poder sobre mí. El hombre que estaba con ella se acercó, tocándole el brazo. «¿Vamos? Vemos las obras». María José me miró una vez más, y esta vez no había superioridad, solo la conciencia de que ya no tenía control sobre mí. «Cuídate, Daniela», dijo, y había algo hueco en sus palabras. «Ya me cuido», respondí. Ella se alejó, desapareciendo entre la multitud. Y yo me quedé allí, temblando ligeramente, el corazón latiendo con fuerza, pero en pie, de pie. Elena me condujo con suavidad a una zona más tranquila del museo, una sala pequeña con menos gente. «Respira», dijo con ternura tomando mis manos. «Estás bien, has estado increíble». Entonces llegaron las lágrimas, pero no eran de dolor ni de vergüenza.
Eran lágrimas de liberación. Lo hice, susurré. De verdad lo hice. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Elena secó mis lágrimas con el pulgar con cuidado de no arruinar el maquillaje. Fuiste fuerte, fuiste clara, fuiste tú. Estoy tan orgullosa de ti. Nos abrazamos allí, en ese rincón silencioso del museo, mientras la exposición seguía su curso al otro lado, y sentí algo soltarse dentro de mí, como si una cuerda que había estado atada a mi pecho durante años por fin se deshiciera. Era libre, verdaderamente libre. Después de unos minutos volvimos al salón principal. Dolores me encontró casi de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. Vi lo que pasó con María José. ¿Estás bien? Sí, respondí, y era verdad. Estoy mejor que nunca. Ella sonrió, pero había algo más en su mirada. Dani, necesito contarte algo. Ven conmigo. Me llevó a un rincón más tranquilo. Elena se quedó a una distancia respetuosa, dándome privacidad, pero sin perderme de vista. ¿Recuerdas cuando te llamé por primera vez? Se empezó Dolores. Hace 6 meses, cuando rechazaste el proyecto. Lo recordaba perfectamente. Recordaba estar tumbada en la cama, destrozada, sin fuerzas para aceptar nada. No fue casualidad que te llamara ese día, continuó con la voz temblorosa. Sabía que rechazarías. Sabía que no estabas preparada. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Dani, yo sabía lo que María José te hacía. Mucha gente lo sabía. Y me odio por no haber hecho nada entonces, por haberte dejado alejarte cuando ella te aisló de todas nosotras. Sus lágrimas empezaron a caer. Cuando supe que os habíais divorciado, quise llamarte de inmediato, pero mi terapeuta me aconsejó esperar, dejarte tener tu propio tiempo. Así que, cuando finalmente te llamé con aquella propuesta de exposición, no era porque el proyecto existiera. El proyecto no existía todavía, Dani. Sentí las piernas flojas. ¿Qué? Planté una semilla, explicó Dolores tomando mis manos. Sabía que la rechazarías en ese momento, pero también sabía que, si seguías siendo la Daniela que conocí en la universidad, tarde o temprano lucharías. Tarde o temprano intentarías levantarte. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. Empecé a seguirte en silencio por Instagram. Vi cuando creaste el nuevo perfil. Vi tus primeras publicaciones con Elena. Vi cómo tu trabajo volvía, cómo tu luz volvía. Y entonces creé esta exposición. De verdad, esta vez. Busqué financiación, contacté a los artistas, al museo, y lo hice todo pensando en ti. No podía procesarlo. ¿Has creado toda esta exposición? Para ti, completó ella. Porque sabía que cuando estuvieras lista, cuando te hubieras reconstruido, necesitarías este momento, este escenario, esta oportunidad de mostrarte a ti misma y al mundo quién eres realmente. Aquel proyecto que rechazaste hace 6 meses no fue rechazado, Dani, fue sembrado, como una semilla esperando el momento justo para florecer. Y mírate ahora. Señaló el salón, mis diseños en las paredes, las personas admirando mi trabajo. Has florecido, me derrumbé allí mismo. Lloré como no lloraba desde hacía meses. Lloré por la amiga que nunca me abandonó, incluso cuando yo me había abandonado a mí misma. Lloré por el camino recorrido. Lloré porque por fin entendía, nunca estuve sola. Incluso en los momentos más oscuros, había personas que creían en mí, que plantaban pequeñas semillas de esperanza. Dolores me abrazó fuerte y las dos lloramos juntas. Has vuelto, amiga, susurró. Has vuelto más fuerte, más hermosa, más tú que nunca. Cuando nos separamos, Elena estaba allí, con un pañuelo en la mano y esa sonrisa orgullosa en el rostro. El resto de la noche fue una celebración, no solo de la exposición,
sino de todo lo que había conseguido, de todo lo que había superado. Personas se acercaban para contratar mis servicios. Periodistas fotografiaban mis obras. Artistas me felicitaban por la sensibilidad con la que había logrado traducir visualmente sus ideas. Y en un momento, entre todo ese bullicio, la busqué con la mirada. María José estaba en un rincón, observando en silencio, con una expresión que no supe descifrar. Cuando nuestras miradas se cruzaron esta vez, ya no había enfrentamiento, solo cierre. Ella había sido una parte de mi historia, la parte dolorosa, la parte oscura, pero solo una parte. Y esa parte había terminado. Me giré y volví hacia Elena, que me esperaba con 2 copas de vino. «Para ti», dijo, ofreciéndome una, «por la mujer increíble que siempre fuiste y que ahora por fin sabe que lo es». Brindamos con los ojos fijos la una en la otra en medio de aquel salón lleno de gente, y lo supe. Esa era mi victoria. No sobre María José, sino sobre el miedo, la duda, la pequeñez en la que me habían hecho creer. Era grande, era capaz, era suficiente, y siempre lo había sido. 3 semanas después de la exposición, estaba sentada en la terraza de mi piso, con el sol de Guadalajara tiñendo el cielo de dorado. Elena estaba a mi lado, leyendo un libro, su cuerpo relajado en la silla, y Sócrates dormía a sus pies. Tomé mi diario y empecé a escribir. Durante mucho tiempo creí que necesitaba a alguien para completarme. María José me hizo pensar que sin ella no era nada, que mis ideas no tenían valor, que mis sueños eran demasiado pequeños. Y lo creí. Dios, ¿cómo lo creí hasta que conocí a Elena? ¿Y sabes lo que ella no hizo? No me completó, no me salvó, no me arregló. Elena me dio algo mucho más valioso. Me dio espacio. Espacio para respirar. Espacio para equivocarme. Espacio para descubrir quién era debajo de todos esos años de silencio forzado. Aprendí que algunas personas no llegan a nuestra vida para cambiar nuestro camino, sino para recordarnos que siempre tuvimos la fuerza para caminar. Ellas simplemente nos toman de la mano mientras reaprendemos a usar nuestras propias piernas. Dejé de escribir y miré a Elena, que había levantado la vista del libro y me observaba con esa mirada suave que siempre me desarmaba. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En cómo todo ha cambiado, en cómo he cambiado yo». Ella sonrió y extendió la mano. La tomé. «Siempre fuiste esa persona, Dani. Solo necesitabas reencontrarte». Nos quedamos allí, en un silencio cómodo, mirando la puesta de sol juntas. Sócrates levantó la cabeza y la apoyó en mi regazo y acaricié su pelaje dorado. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un nuevo cliente potencial queriendo contratarme para una gran campaña. Sonreí, pero no respondí enseguida. Eso podía esperar. Este momento no. Elena llevó mi mano a sus labios y la besó suavemente. «¡Qué flor tan hermosa te has convertido!», susurró. Miré el tatuaje en mi muñeca, la flor de loto que me había hecho en un momento de desesperación, pero que ahora representaba exactamente lo que era. Una flor que había crecido en el barro, pero que emergió limpia, fuerte, hermosa. Volví a mirar a Elena, que se inclinó y me besó, despacio, suave, lleno de amor y promesa. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. «Te amo, Daniela». «Yo también te amo», respondí. Y por primera vez en mi vida, decir esas palabras no me dio miedo, porque eran verdaderas y porque eran libres. El sol terminó de ponerse, pintando el cielo de tonos violetas y rosados. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse, una a una, como pequeñas estrellas en la tierra. Esta historia es real.
No en los detalles exactos, pero sí en su esencia. Es la historia de miles de mujeres que empezaron de nuevo, que tocaron fondo y decidieron subir, que se perdieron y se reencontraron. Si estás escuchando esto ahora y te reconoces en alguna parte de este camino, quiero que sepas algo. No estás sola. Somos miles las que entendemos el dolor, el miedo, la vergüenza. Pero también conocemos la fuerza que existe al otro lado. No estás rota, estás herida. Y las heridas sanan. Toman tiempo, necesitan cuidado, a veces dejan cicatrices. Pero sanan, mereces un amor que te libere. Si alguien te hace sentir pequeña, controlada, atrapada, eso no es amor. El amor verdadero te da alas, no te las corta. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Si estás en una relación abusiva, busca apoyo. Habla con amigas, con familiares, con profesionales. Existen líneas de ayuda, refugios, recursos. No tienes que pasar por esto sola. Empezar de nuevo es posible a cualquier edad. No importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años o más. Nunca es tarde para recuperar tu vida, tu identidad, tus sueños. Y finalmente, la fuerza siempre ha estado dentro de ti. Puede que esté dormida, enterrada bajo años de abuso y manipulación, pero está ahí, esperando a que la despiertes. Tu flor de loto está lista para florecer. El único paso que necesitas dar es el primero, elegirte a ti misma. Y si ya has dado ese paso, si ya estás en este camino de reconstrucción, enhorabuena. Te veo. Reconozco tu valentía y estoy deseando que sigas adelante, porque todas merecemos nuestro final feliz. No ese final de cuento donde alguien nos rescata, sino el final verdadero, donde nosotras nos salvamos y elegimos compartir la vida con quien nos ama de verdad. Puedes hacerlo. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Y al otro lado del miedo hay vida, hay luz. Y estás tú, completa y libre. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y forma parte de nuestra comunidad, que celebra el amor entre mujeres y la fuerza de volver a empezar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que empezar de nuevo es posible, que el amor verdadero existe y que no estás sola. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de esta historia te emocionó más? ¿Has vivido un renacer así? Tu historia importa y queremos escucharla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu flor de loto está esperando para florecer.